en venta todas las herramientas que él tenía para causar el mal al mundo. Y ahí estaba pues la mentira, pornografía, y cada una de estas cosas tenía un precio. Y todas estas estaban a la venta. La gente se acercaba a comprar y las adquiría. Pero justo una de estas herramientas del diablo que está en una mesita muy separada, y se acerca a alguien y le dice: ¿y esto cuánto vale? No, le dice, esto no lo vendo por nada. Pero si tú has puesto todo a disposición para la venta. No, esta herramienta no. ¿Y cómo se llama esta herramienta? El desánimo. Yo, con esta herramienta, puedo sembrar y hacer que el mal pueda florecer. Y es verdad. El desánimo es algo que hace que nosotros mismos nos autodescalifiquemos. Somos capaces de decir no puedo, somos capaces de decir no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, pero sin embargo, recordemos algo. Nosotros vivimos por Cristo. Vivimos para Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo nos dice? Todo lo puedo en Cristo y todo es posible en Él. Cuando escuchaba esto, recordaba que hace muchos años, cuando yo era pequeño, creo que no lograba amarrarme los pasadores, o no llegaba a aprender a amarrar los pasadores. Y mi papá me estaba enseñando y yo le decía, pues no puedo. Y mi papá me dijo, nunca digas no puedo. Y se me quedó. Hasta que años más adelante encontré esto en la palabra del Señor, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice también de que el justo por la fe, vivimos por fe, andamos por fe. Y cada una de las cosas que hacemos, las hacemos por fe porque creemos en el Señor. ¿Es así o no? ¿Es así? Amén. El desánimo es algo que en nosotros nos va a causar un tremendo obstáculo para poder avanzar en el camino del Señor. Y no necesariamente es porque nos dicen hazlo o tómalo, sino es porque nosotros mismos nos colocamos ese obstáculo. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros andamos en la luz. Somos luz. Somos luz para este mundo. Y realmente, en estos tiempos, el Espíritu Santo nos está hablando, yo creo que directamente y personalmente a cada uno. Porque cada uno sabe las debilidades que tiene, cada uno sabe lo que está padeciendo. Pero muy aparte de eso, el Señor nos ha dado un cuerpo. El Señor nos ha dado coyunturas, nos ha dado una familia, para poder estar ligados y no sentirnos solos. Pero ¿saben qué? Adicional a eso, maravillosamente, contamos con el Espíritu Santo. ¿Qué haríamos sin el Espíritu de Dios en nosotros?
Realmente con el Espíritu de Dios podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas. No hay límite para eso. Pero para poder llegar a una llenura del Espíritu, necesitamos tener una preparación. Andar, ir hacia adelante. No retroceder, sino crecer hacia adelante. Y más aún, el Señor nos ha dado una total libertad, porque Él, aún así, Él respeta todas nuestras decisiones y no nos obliga a nada. Cada uno es libre de poder elegir y hacer lo que hace. Pero definitivamente somos conscientes, y soy consciente, de que hay algo que nos falta, o es algo que hemos olvidado, y que es parte de una herramienta que es necesaria para nuestro crecimiento. ¿Saben cuál es? Les voy a contar una historia, o al menos los que han leído Génesis 39, donde habla de José. José era un joven de 17 años en ese momento, y cuenta y dice la palabra del Señor de que sus hermanos, tenía 2 hermanos, hijos de Jacob, que después cada uno iba a ser destinado para las 12 tribus de Israel. Dicen que sus hermanos tomaron a José y primeramente lo quisieron matar, pero hubo uno de ellos que dijo no hay que hacerlo, y es así que lo metieron en un pozo y lo vendieron como esclavo para Egipto. En esos tiempos un esclavo no valía nada, con decirles que hasta un perro valía más que un esclavo, porque en esos tiempos los perros hasta eran como ídolos, pero un esclavo era lo peor. Y fue así que aparece Potifar, un hombre acaudalado en ese momento, que compra a José, lo lleva a su casa y lo pone a servir. Y José, cada una de las cosas o cada una de las tareas en las que él se desenvolvía, él las hacía perfectamente. Tanto es así que ante esto de lo que vio Potifar en él, lo ascendió como administrador de su hogar. Y dice la palabra que Potifar se olvidaba de todo, que tan solo él se preocupaba en qué es lo que iba a comer. Nada más. Todo lo había dejado en las manos de José. Pero había algo muy valioso. Y dice la palabra de que Dios estaba con él. Luego, dentro de la historia, aparece la mujer de Potifar. Bueno, diría que debe ser una mujer menor de 90 años, ¿no? Y bueno, José había sido esclavo, de hecho que había desarrollado, pues no, sus músculos, hombre, un joven muy hermoso, y lo dice la palabra, era un joven muy hermoso. Y la mujer de Potifar empezó a buscarlo a José, quería estar con él. ¿Y qué era lo que salía de la boca de José? ¿Lo recuerdan algunos? José decía: ¿cómo he de pecar grandemente contra Dios?
Y pese a eso, la mujer seguía intentando, pero él se mantenía firme. Y hasta hubo una ocasión en la que él tuvo que huir y quedó completamente desnudo porque la mujer se quedó con sus prendas. ¿A qué quiero llegar con esto? José no tenía una Biblia. José no tenía una congregación. José no tenía un pastor. No tenía una coyuntura. No tenía separatas de puerta, camino y meta. Solamente era él y el Señor. Y aún así, él tenía presente el temor hacia Dios. Y evitó caer en el pecado. ¿Esto no te motiva? ¿No te incentiva? A mí sí. Cuando leí esta historia, realmente vi un modelo de discípulo actualmente, que es totalmente alejado de las cosas del mundo y solamente centradas en las cosas de Dios. Qué maravilloso realmente. Y todo lo encontramos aquí, en la palabra de Dios. ¿Alguien podría ayudarme leyendo el Salmos 119, versículo 105, por favor? Versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra del Señor es lámpara para nuestros pies y luz y lumbrera a nuestro camino. Para los que manejamos actualmente, a veces utilizamos la aplicación del Waze, ¿no? Que nos dice por dónde tenemos que ir, por aquí de repente hay una cámara. Ah, tú no usas, ya muy bien, Waltercito. Nos avisa a veces donde hay una cámara para no excedernos de velocidad, o de repente por dónde se puede cortar para no chocarnos con el tráfico. Y la palabra del Señor es casi igual. Es nuestra guía para poder andar en este mundo. Este mundo que nos perturba, este mundo que nos tienta. Pero aquí encontramos la verdad. Y dentro de las herramientas que se utilizan o que deberíamos nosotros de utilizar para nuestra vida, es el de poder transformar primeramente nuestra mente. ¿Podemos leer Romanos 12:12, por favor? Romanos 12:12. Nosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Esta es parte de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder transformar nuestra mente. Esas luchas en la mente son realmente fuertes, muy fuertes. Yo he
tenido luchas fuertes en la mente, muy fuertes, que me han causado muchos problemas. Pero gracias a Dios y a su palabra, he podido tener un dominio propio sobre eso. Y como les decía también, algo que en estos tiempos se ha perdido o que hemos olvidado, sí, hay que decirlo así, nos olvidamos de eso, que es el temor a Dios. Podemos leer Proverbios 1, versículo 7, por favor, si alguien lo tiene. Proverbios 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y como les decía, dentro de la historia de José, él no tenía un discipulador, no tenía un pastor, no tenía una congregación, estaba solamente él y el Señor. Y el principio que él tenía era el temor a Dios. Y en base a eso él se conducía, sabía lo que tenía que hacer, lo tenía muy claro. No necesitaba otra cosa más. Podemos leer también, por favor, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Quién cree esto? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que es posible. Sí es posible. Y esto es cuestión de poder trabajarlo, de poder disponernos, de poder creer. Y ahora quiero dejar aparte esta introducción y centrarme en algo muy valioso. Lo que hoy deseo hablar es cuando la verdad se viste de sencillez. Vamos a leer Hebreos 4, del 12 al 13. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra es viva ¿Qué tal fuerza que tiene la palabra?
cuando yo he tenido la oportunidad de ver a un carnicero cortar la carne, él utiliza una sierra, ¿no? Pero dice aquí la palabra que entra de frente, sin ningún obstáculo, y corta todo, hasta los tuétanos, las coyunturas, y separa el alma del espíritu. Y es la palabra, la bendita palabra de Dios, y que tenemos el privilegio de que haya podido ser traducida a nuestro idioma, de que haya llegado esta verdad a nosotros, porque no predicamos otra cosa, predicamos y hablamos lo que está en la palabra de Dios. Y esta palabra es la que se va acumulando y la que tenemos que permitir de que ingrese a nuestro corazón. Vamos a leer ahora Marcos 8, del 31 al 35. Dice Marcos 8, del 31 al 35, y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué cito este texto? Primero porque, ¿cómo es la reacción de Pedro, no? Que se deja llevar por su sentimiento y dice: no, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo es posible? No. Y lo que Jesús le dice fue totalmente radical, ¿no? Apártate y quítate de mí, Satanás. Y a veces es esto, que nuestras mismas emociones hacen que nosotros caigamos y no dejemos y no permitimos a que el Espíritu pueda actuar, se pueda manifestar. Es decir, que sale nuestro yo y dejamos atrás al Espíritu. ¿Dónde queda el Espíritu de Dios? Cuando tomamos alguna decisión, cuando queremos hacer algo, cuando queremos predicarle a alguien. Sinceramente, yo en un principio, cuando yo a veces predicaba y evangelizaba, lo quería hacer en mis fuerzas y no me traía buenos resultados. No tenía buenos resultados.
Creo que primeramente tenemos que estar bien nutridos, bien preparados y poder dar a conocer esas verdades con toda autoridad. Y es así, el hombre cuida su conveniencia, el hombre fluye en sus pensamientos, en sus emociones, y hace que nos olvidemos de la voluntad de Dios. Dejemos que el Señor actúe. El Señor sabe el tiempo, el lugar exacto en el que se va a manifestar. Nosotros no tenemos por qué adelantarnos o ayudarlo al Señor. Dejemos que Él actúe. Dejemos que Él se glorifique. Y Pedro se centró en eso, ¿no? Se centró pues en su conveniencia, en su emoción. Pero para eso está la palabra. Jesús fue directo, lo penetró y lo sentó, ¿no? Lo sentó. Vamos a leer Santiago 1. Santiago 1, 19 y 21. Si alguien lo tiene, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Amén. La palabra nos salva. La palabra es la que nos va a salvar. La palabra es la que nos va a mantener. Pero tenemos que recibir la palabra con total mansedumbre. Mansedumbre. Recibirla, aceptarla y atesorarla aquí en el corazón. Guardarla aquí en el corazón. Y no podemos ignorar o olvidar estas verdades. Primero, el creer y de ahí obedecer. Yo creo y obedezco. Esta es una práctica que tenemos que tener. Creer y obedecer. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que proviene de Él. Yo creo que fue inspirada en Él. Fue hecha por Él. Y lo único que me queda que es obedecer. Y esto es lo que nos han venido diciendo en las últimas semanas. Esto es algo que tenemos que tener y ponerlo en práctica. Todos los días, segundo a segundo, minuto a minuto. No nos olvidemos de esto. Esto es esencial para poder contrarrestar y poder mantenernos. Sin esto, créanme, sin esto va a ser muy complicado. Muy, muy complicado. Si ustedes se han percatado, cuando uno está en la cruz, crucificado, la mirada está puesta hacia adelante, ¿cierto? La cruz nos da la opción a poder voltear. La cruz nos da la opción a poder girar el cuello y mirar hacia atrás. No, nuestra mirada tiene que estar puesta hacia adelante. Y esto es lo que hace la cruz.
No nos olvidemos de eso. Puede ser pesada. Sí, la cruz puede ser pesada. Es pesada. Pero así como el Señor se cayó, se levantó. Y nosotros podemos hacerlo también. Tenemos muchas herramientas que el Señor nos ha dado. Somos privilegiados en poder contar con una coyuntura, en poder contar con una familia y sobre todo en poder contar con el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a leer Efesios 1:8. Yo lo tengo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos ha dado la sabiduría. Antes éramos ignorantes porque la desconocíamos, pero hoy la tenemos al alcance de la mano. Es totalmente gratuita. Hasta inclusive la podemos descargar en una aplicación en el celular. La palabra del Señor. Aquí es donde podemos encontrar la sabiduría. Podemos conocer lo que desea el Señor. ¿Qué es lo que Él desea en su corazón? Pero en estos tiempos, las diferentes doctrinas, las diferentes cosas que a veces predican, hacen que también nosotros podamos caer en una saturación. El acumular mucho conocimiento no es tan necesario. Mejor que el conocimiento es poder experimentar del Señor. Eso es lo más maravilloso. Eso es lo que va a hacer que nuestra fe crezca y se fortalezca. Y esta saturación hace que nosotros podamos tener revelación y conocimiento de la verdad. La verdad es una sola. Acá no hay que añadir ni quitar nada. Dice la palabra del Señor de que cielo y tierra, más su palabra, la palabra va a permanecer siempre. Y tenemos ese privilegio. Cuando cuando una persona esté muy agobiada, muy saturada, esta persona va a evitar poder caer en una reflexión. Y va a hacer que el impulso, la emoción, haga a que tome una decisión que no sea la correcta. Por estar así tan saturado. Hoy hay tanto estímulo, hay una sobrecarga que hace que nosotros evitemos
valorar este tesoro preciado que el Señor nos ha dado, su palabra. Vamos a leer el Salmos 1. Salmos 1, versículo 1 y 2. Lo voy a leer. Sí, Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué rico, qué delicioso. Qué delicioso puede ser el poder alimentarnos con la palabra del Señor. Día y noche. Día y noche. Aquí podemos encontrar todo. Realmente encontramos todo. Y la semana pasada que conversaba con Claudio, él me contaba de que hace unos años atrás él había ido a visitar una comunidad allá en Argentina, fuera de Rosario, y dice que él hace una pregunta que a mí realmente me sorprendió. Y dijo, y la pregunta que él hizo fue: ¿quiénes son más obedientes? ¿Los discípulos nuevos o los discípulos antiguos? Con la mano en el corazón, ¿eh? Y bueno, es un poco preocupante, ¿no? De que tal vez, sí, un discípulo nuevo pues está muy encendido, bien avivado, es más cuidadoso, más precavido. Y a veces el discípulo antiguo como que ya cae, pues, ¿no? En comodidad, se siente un poco más canchero, ¿no? Pero todos debemos de crecer a la par. No hay diferencia, porque el mismo Espíritu está en cada uno de nosotros. Y lo que es valioso es cómo nosotros nos dispongamos. Eso es lo más valioso. Cómo nosotros nos vamos a disponer. No es entregarnos un 10%, un 20%. Nos debemos de entregar al 100%. Jesucristo lo hizo así. Él no tuvo límites acá. Él se entregó al 100%. Dio todo por nosotros. No se guardó nada. Y va a ser maravilloso de que en estas semanas, y esto como ánimo, va a ser el de poder leer los 4 primeros evangelios del Nuevo Testamento, de poder conocer a Jesús. Ahí está la verdad, ahí está el modelo, ahí está el hombre que pudo contra el mundo. Y esta verdad vino así a nosotros. Jesucristo vino a nosotros.
En los últimos años hay gente que es, creo que a veces hay premios Nobel, ¿no? Premios Nobel premian a científicos, a médicos, que son considerados sabios. Pero yo siento y creo que se han olvidado de Jesús. Jesús nos trajo la verdad. Jesús nos presentó la verdad. Y hoy por Él estamos aquí. Él es el que ha permitido que nosotros estemos aquí. Esto se trata de fidelidad, se trata de amor, se trata de que esto crezca en nosotros, que nos llenemos del amor de Cristo. Mira a la persona de al lado y dile: yo te amo. Yo te amo, Walter. Esto nos dio el Señor. La total libertad de poder desarrollar el amor. Y así vino la verdad. La verdad vino a través de un hombre, de la forma más sencilla, sin buscar premio, sin buscar gloria. Que esta verdad sea cada día en nosotros y que podamos crecer cada día a la estatura de Cristo. Amén. ¿Me permiten orar? Padre nuestro, Papito lindo, te damos las gracias, Señor. Gracias porque nos presentaste la verdad a través de tu Hijo. Y hoy, Señor, tenemos el privilegio de poder conocerla. Señor, que cada día nosotros podamos crecer conforme a tu voluntad. Señor, que cada día nosotros andemos por fe, nos mantengamos en la fe. Señor, que nada de este mundo pueda ser un obstáculo o que pueda intervenir e influenciar en nosotros. Señor, nosotros nos movemos por ti, nos movemos por tu Espíritu, Padre, no nos movemos por otra cosa, porque tú pusiste y nos diste un corazón nuevo, un corazón dispuesto, Señor, a poder desarrollar el amor, un corazón, Señor, a poder valorar lo que tú haces y harás por nosotros. Señor, nosotros confiamos plenamente, Señor, en que tú culminarás tu obra y perfeccionarás a cada uno de nosotros. Señor, hoy nosotros disponemos nuestro corazón. Nos disponemos al 100%, Señor, como ofrenda viva cada día. Solo, Señor, deseamos poder contar con tu aprobación y poder ser de tu agrado. Seas tú cada día, Señor, glorificándote. Seas tú, Señor, cada día en nosotros. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero ser como Cristo. Ese es nuestro deseo. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda cooperar con tu propósito eterno. Señor,
Quita de nosotros todo desánimo, todo pasivismo, todo conformismo, Señor. Hoy, Señor, que sea el fuego de tu Espíritu encendido, Señor. Podemos haber llegado de una manera, pero hoy, Señor, salimos distintos. Salimos nuevos, Señor. Gracias a ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por la familia y por cada una de las vidas de mis hermanos, Señor. Te agradecemos, Señor. Amén y amén, Señor. Gracias.